Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos, por la flota de aeronaves con las que contaba, que utilizaba para transportar el polvo blanco. Fue el capo del cartel de Juárez y llegó a tener una fortuna de 25.000 millones de dólares. Dicen que murió en julio de 1997 cuando le realizaban una cirugía estética para cambiar su rostro, mientras la DEA y la policía mexicana lo tenían en la mira, pero hay quienes creen que logró escapar y huir a Sudamérica para vivir su vejez. Antes de la muerte del famoso capo colombiano Pablo Escobar, Amado Carrillo controlaba el cartel de Juárez. Escobar producía el polvo blanco y Amado Carrillo lo compraba y distribuía en toda América del Norte. Fue conocido como el Rey del Oro Blanco y durante su tiempo como jefe supremo del cartel de Juárez. Fue el más poderoso entre los 4 carteles que operaba entonces en México. A diferencia de Pablo Escobar, era muy discreto, pues aprendió viendo la vida de Escobar que no era nada bueno aparecer en las noticias. Durante el tiempo que dominó el negocio, muy pocos periodistas se atrevieron a escribir algo sobre él. El cartel de Juárez ganaba de 200 a 300 millones de dólares por semana y el 1% de ese dinero era para sobornos. En la pequeña comunidad de Guamuchilito, municipio de Navolato, Sinaloa, había una finca de 24.000 metros cuadrados. Allí vivieron doña Aurora Fuentes López, madre de 8 hijos, Angélica, Amado, Cipriano, Vicente, Guadalupe, Alberto, Rodolfo y José Cruz. Hijos Vicente Carrillo Vega y sobrinos del capo Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores y líderes del cartel de Guadalajara. Amado, el segundo de los 8 hermanos, adoptó como su pueblo natal Guamuchilito, pues dicen que en realidad nació en La Tuna, municipio de Badiraguato, el 17 de diciembre de 1956. Apenas estudió, porque desde la adolescencia se enroló con su tío Neto a cuidar sus campos de marihuana y servir como mula para el traslado del producto. El joven Amado mostraba obediencia, lealtad y disciplina y discreción a la hora de cumplir los encargos de su tío. También se cuenta que era astuto, despiadado con sus enemigos, mujeriego, que le gustaba el alcohol y el polvo blanco, y que al mismo tiempo era generoso con los suyos, su familia y sus 2 pueblos, La Tuna y Guamuchilito. En realidad, poco se sabía de él cuando vivía. La policía, cuando comenzó a perseguirlo, solo tenía una vieja fotografía suya y ni siquiera sabía su edad. El sigilo lo acompañó desde sus primeros años de capo, cuando su tío Don Neto lo mandó al poblado de Ojinaga, en Chihuahua, a que aprendiera todo el negocio de la marihuana con uno de sus socios, Paulo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Para Acosta Villarreal, Amado fue su favorito, su protegido, y durante más de 10 años trabajó a su lado, primero como su asistente y después como segundo en jerarquía. La mancuerna acabó cuando Amado lo mandó a dar de baja en abril de 1987. La traición vino de la mano de Guillermo González Calderoni, entonces director de intercepción aérea, terrestre y marítima de la PGR. Con todos los datos para ubicarlo y $1 millón de pago, Calderoni acribilló a Acosta Villarreal y dejó libre el camino para que Amado Carrillo asumiera el control del grupo del capo que operaba en Ojinaga, que más tarde se convirtió en el cartel de Juárez, uno de los más poderosos en México. Pero ¿cómo hizo Amado Carrillo para pasar de asistente a líder? ¿Cómo hizo para controlar el poder? ¿Cómo una sola persona puede ser capaz de acabar con los jefes de una organización? Ese es el secreto, no lo hizo solo. Cuando Amado Carrillo se trasladó a Ojinaga, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad encabezaba las primeras operaciones de lo que sería el cartel de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Se llamaba Rafael Aguilar Guajardo. Con él comenzó a hacer negocios, se ganó su confianza, consiguió que lo dejara manejar el producto que llegaba de Colombia y le compartiera sus contactos. Al poco tiempo ya había desplazado a su socio en los envíos del polvo blanco a Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Carrillo Fuentes dejó Ojinaga y se asentó en Ciudad Juárez, bajo total anonimato. Desde allí construyó el poder de un cartel. Por aquellos años también se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos, con su flota de aviones Boeing de 2 turbinas y 68 plazas, y aeronaves tipo Care Valley, que transportaban hasta 6 toneladas del producto. En 1994, el cartel de Juárez manejaba el 60% del polvo blanco colombiano que llegaba a ese país por México, y esta sola organización introducía 4 veces más cargamentos que todos sus competidores juntos. Amado Carrillo lo señalaba como uno de los capos más poderosos del mundo al desbancar a su competencia colombiana, en especial el cartel de Cali, y el más satisfecho con él era su socio Aguilar Guajardo,
pero no compartió el éxito por mucho tiempo. El 12 de abril de 1993, en un muelle de Cancún, Aguilar Guajardo fue dado de baja cuando iba a abordar una lancha. Como sucedió con Acosta Villarreal, se dijo que Amado Carrillo había pagado $1 millón por su muerte. 6 años le tomó escalar a la cima del mundo ilícito desde Ciudad Juárez, protegido por policía y hasta militares, custodiado siempre y discreto en sus movimientos y estilo de vida. Lograba pasar inadvertido a diferencia del resto de capos de la época. Su tranquilidad terminó el día que atentaron en su contra en el restaurante Valley High del sur de la Ciudad de México. El 24 de noviembre de 1993 logró escapar gracias a su guardaespaldas, pero las investigaciones lo pusieron en la mira. Amado confiaba lo suficiente en la red de protección que había tejido, porque la prensa afirmaba en su momento que entre mayo y julio de 1997 viajó a Rusia, Cuba y Chile para expandir su imperio, y que entre sus planes para evadir a la justicia estaban la cirugía plástica y la liposucción, aprovechando lo poco que lo conocían. Fue así que el 3 de julio de 1997, en el Hospital Santa Mónica, ubicado en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, llegó Antonio Flores Montes para someterse precisamente a esas intervenciones quirúrgicas a cargo de un reconocido médico colombiano de nombre Ricardo Reyes. El doctor sabía que se trataba en realidad de Amado Carrillo Fuentes, pero quien falleció al cabo de la operación por la presencia residual de agentes farmacológicos de tipo anestésico, de acuerdo con el informe de la autopsia que se dio a conocer en su momento. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana, en la habitación 407, donde Amado estaba completamente solo. El domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va de la Ciudad de México al puerto turístico de Acapulco, aparecieron abandonados 3 tambos que llamaron la atención de las policías federales de caminos. Un olor fétido los envolvía, aunque estaban sellados y tenían manchas de sangre. Allí mismo los policías abrieron uno, rompieron el cemento y encontraron restos humanos. El misterio de los entambados se resolvió esa misma tarde. Las víctimas eran 3 hombres, altos, con huellas de tortura, que las autoridades identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros 2 cirujanos plásticos. ¿Quién había sido capaz de hacer semejante acto tan atroz? ¿Qué tenían en común estos 3 profesionales que corrieron con la misma suerte? La respuesta dejó atónitos a los policías y a los forenses. Todos habían sido parte del equipo que el 3 de julio de ese mismo año habían sometido al capo Amado Carrillo a una reconstrucción facial y una liposucción que le costaron la vida. Para entonces, otros 2 médicos que habían participado en aquella operación estaban muertos y uno más desaparecido. Nadie supo quién secuestró y dio de baja a los médicos. Tampoco hubo certeza sobre las verdaderas circunstancias en las que murió Amado Carrillo. La versión oficial anota que un paro cardíaco le sobrevino tras 8 horas de operación, pero hubo testigos que afirmaron que el quirófano había salido vivo. Luego la autopsia reveló que le habían suministrado un medicamento hipnótico mezclado con anestesia, que le produjo un paro respiratorio. Todavía hoy hay dudas suspicaces sobre las causas de su fallecimiento y hasta versiones de que sigue vivo en Argentina o Chile y colabora con la DEA. Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después en el ataúd. De su rostro sobresalía el negro bigote que despertó las suspicacias de la prensa. Surgieron las suposiciones sobre un doble. Era una de las estrategias de Carrillo Fuentes para evadir a las autoridades y a sus rivales. Casualmente, estas sospechas coincidieron en esos días la desaparición de un comandante de la Policía Judicial del Distrito, José Luis Rodríguez el Chiquilín, a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido con Amado Carrillo. Además, nada se sabía de él desde unos días antes de la muerte del capo. La sospecha las avivó 2 años después, en 1999. El periodista José Alfredo Andrade Bojorquez, en su libro Desde Nabolato Vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que describía las desapariciones de quienes habían sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto. El autor también desapareció en noviembre de ese mismo año. A raíz de la muerte de Amado Carrillo, su hermano Vicente, conocido como el
el Viceroy, quedó al frente del cartel de Juárez hasta el 9 de octubre del 2014, cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal en Torreón, junto con su chofer y escolta. Su hermano Rodolfo, a quien llamaba el Niño de Oro, fue dado de baja en 1997 en Cinépolis de Culiacán, Sinaloa, y a José Cruz, el más joven, lo desaparecieron. En la finca de Guamuchilito solo quedaron las hermanas y el recuerdo de una de las más poderosas familias del mundo ilícito en México. Mucho se ha especulado sobre si realmente Carrillo falleció en el hospital donde se aseguró que sucedieron los hechos. Se habla sobre su supuesto plan en el que fingiría la muerte del capo, dándole así total libertad de movimientos. Aunque nada se ha comprobado, el misterio que rodea la historia del Señor de los Cielos sigue siendo motivo de debate, dando lugar a documentales, libros y series sobre la vida del capo. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.